Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. El mundo del misterio regresa a las antenas de Radio Nacional. Todavía tenemos una hora para seguir buscando respuestas en este extraño universo que nos interesa. Teléfono abierto, hoy tranquilito, 900-137-137 por si quieres intervenir. Y la gratitud a todos por seguir ahí en directo en Radio 1, Radio 5, por las descargas, por escucharnos en esos 100 y pico países a lo largo de todo el mundo. Saludos desde España. Y ya sabes, si nos descargas desde el podcast, visita la página de Radio Nacional, Radio a la Carta, Radio Nacional a la Carta, y ahí están todos los programas del Espacio en Blanco. Y si has vivido alguna experiencia extraña, estate atento que esta noche te vamos a dar algunos datos por si quieres venir a contárnosla. Y seguimos con más asuntos. Estábamos en Malvinas. De repente llegan, no parecía que iba a haber guerra, pero se lía la guerra. Eso es. Es exactamente lo que ocurrió. Es decir, hablamos ya de un desarrollo de conflicto estilo los de finales de la Guerra Mundial. Es decir, es muy parecido. Es decir, es un combate tridimensional. O sea, coge todo el espacio. Se combate en el fondo del mar, se combate en la superficie y influye el aire. De hecho, cuando el Reino Unido da la orden de enviar la flota a Malvinas, por un lado preparan un ataque que es hasta la guerra de Irak, que es el ataque de bombardeo más largo de la historia, desde la isla de Ascensión, que es una isla pequeñita que está en el medio al este de Brasil, hasta las Islas Malvinas para intentar dañarla, más que nada, más que para hacer gran daño, como efecto también de propaganda política, de demostrar voluntad de hacer algo. Y cuando la flota se acerca, cuando la flota británica se iba acercando, el gobierno argentino toma dos decisiones que demuestran hasta qué punto las cosas se habían cambiado. Creó una pequeña barrera radárica de radares con pesqueros equipados con radares civiles para hacer de piquetes de alerta, y al mismo tiempo ordenó que los vuelos civiles se corrigieran ligeramente los vuelos al oeste y bajaran a una altura de 9.000 pies para poder intentar localizar la flota británica en aproximación. Al mismo tiempo, el único submarino que tenían disponible los argentinos para patrulla en la zona de las Malvinas, porque el otro estaba al sur, en South Georgia, lo colocaron de punto avanzado para intentar también localizar cualquier aproximación. A partir de ahí lo que ocurrió fue justo lo que tal vez no tenía que haber ocurrido, que no deja de ser también interesante lo que decía antes Miguel también del factor suerte. Hay un fenómeno que nosotros describimos en el libro. En las Malvinas pudo haber una gran batalla naval entre portaaviones entre los dos prisioneros británicos y el argentino. No se dio por un problema de viento. ¿De viento? Una cosa tan tonta como el viento. Sí, pero no podían despegar los aviones argentinos. Sí, ambas flotas se localizaron a una distancia de unos 300-400 millas náuticas de distancia. La idea argentina, dado que los barridos de emisiones electrónicas estaban localizando la posición de uno y otro, ambos se localizaron, era intentar un ataque aprovechando la mayor alcance de sus aviones frente a los Harriers de los británicos a unos 440 kilómetros de alcance. Entonces, realmente no ocurrió por, como ha dicho Miguel, por un tema de viento. Cesó el viento y por dos veces que lo intentaron, luego cuando han fracasado por segunda vez en el intento de lanzar las catapultas, uso de bombarderos con un viento de cola muy bajo, reciben la noticia de que un submarino nuclear británico ha hundido el General Belgrano, lo que habéis narrado. Sí. Entonces la flota argentina, ante el temor de poder ser sorprendida en un momento en que ya sabe que no puede coger por sorpresa a los británicos, la de superficie recibe orden de volver a puerto, al puerto. Para no ser sorprendida y destruida. Hay que tener en cuenta que es las tácticas que se están utilizando en las Malvinas son las mismas tácticas que en la Guerra del Pacífico, exactamente igual. Las mismas, el que primero encuentra al enemigo tiene el factor suerte, el factor sorpresa a favor. El que tiene que esperar a que el enemigo le ataque tiene mayor posibilidades de perder esa batalla y de perder toda su flota. Es, como bien dice Carlos, ese mismo
esa misma estrategia del Pacífico, pero aplicada a una guerra moderna. Un matiz pequeñito. El motivo de retirar la flota argentina hasta la costa es porque los submarinos nucleares, que es un arma poderosísima, cuando combaten una guerra convencional como en las Malvinas, es decir, no cuando se utilizan como plataformas misilísticas de armas nucleares, tienen una debilidad, y es que son muy vulnerables en aguas bajas, en aguas de poca profundidad, porque son fácilmente localizables desde el aire, con lo cual toda su ventaja la pierden. Entonces, los argentinos sabían perfectamente que en el momento que los submarinos nucleares tuvieran que acercarse a las costas, eran de nuevo muy vulnerables. Entonces perdían sus ventajas. ¿Y Argentina perdió la guerra? Sí. Sí, pero Argentina perdió la guerra, sobre todo en tierra, claro. Pierden los combates terrestres. Vale. Hay un montón de informaciones extrañas en internet. He estado, mientras preparaba el programa, viendo lo que cuentan los argentinos por ahí de esa guerra. Hombre, es lógico, los argentinos eran reclutas y los ingleses eran soldados profesionales. Vale, casi terminando. Llegan el arma más potente, que son los submarinos nucleares. Es que los submarinos nucleares no son un arma naval, son otra cosa, son algo más. ¿Qué son? Destructores mundiales. Claro, una plataforma de lanzamiento de misiles intercontinentales móvil. Vale, dos preguntas. Preguntan por la anomalía del Báltico. No sé qué es esto. La anomalía del Báltico es una especie... hace unos años, nunca me acuerdo si rusos o suecos, descubrieron una extraña formación sumergida que parecía por la formación una nave muy extraña. Eso es lo que se llama la anomalía del Báltico. Supongo que se refiere a eso. Hubo otro tipo de rumores, pero no parece que haya llegado a más, así que ahí se ha quedado la cosa. No, probablemente es lo que descubrieron, como bien dice Carlos, rusos y suecos, no rusos. Sí. Los dos, porque se hacían espionaje unos a otros. Tienen curiosidad por saber quién dirigió la Liga Santa en la batalla de Lepanto. Juan de Austria. Con la victoria de Donald Trump, ¿cómo creéis que va a cambiar la geoestrategia marítimo-civil y marítimo? Poco. En las alianzas con Estados Unidos, Rusia, China y sus consecuencias para Europa. Muy poco. Vale, pues ponemos una música y sacamos conclusiones, si es que se pueden sacar conclusiones de este asunto. ¿Hemos aprendido algo? ¿Nos sirve de algo? Sí. ¿Tú ves? Sí. Sí, hay una película que aconsejo a todo el mundo. ¿Cuál? Que plantea muy bien el problema de por qué la guerra naval, una vez que existen los submarinos con misiles nucleares, no tiene ningún sentido, que es Marea Roja. Plantea muy bien el problema. Y se queda tan tranquilo. Sí, claro. Sí, pues es que tiene razón. Claro, es que hay que verla, tiene razón. No podemos contar el final. De la no guerra. La existencia de los misiles nucleares en los submarinos impide la guerra, porque si la hay, se acabó. Vale. ¿Nos ha servido de algo? ¿Hemos aprovechado algo de todos esos inventos? Se decía que Internet, la radio, muchas de las cosas que se practicaban en la guerra servían luego para... Sí, los inventos de las guerras siempre se aprovechan para la vida civil y viceversa, ¿no? Siempre se utilizan inventos civiles para la guerra que luego se mejoran mucho, porque a la hora de matar siempre se piensa mucho más que a la hora de otras cosas, que a la hora de favorecer a los civiles. Sí, es cierto, siempre se piensa mejor a la hora de matar enemigos. Y decías que el transporte marítimo sigue aumentando, es más seguro, sí. es más... Bueno, en los últimos 40 o 50 años es impresionante el aumento. Es verdad que con la crisis ha bajado ligeramente un poco, pero de todas maneras, si se mira retrospectivamente, la curva del incremento del tráfico marítimo es algo increíble. Sin duda, es el más importante. Increíble. ¿Y el barco más grande que está navegando por ahí, por esos mares de Dios? Pues no sé ahora mismo cuál es. El americano. Es un de estos gigantescos... Sí. No sé si hay algún petróleo más grande que el portaaviones este enorme, que el Ronald Reagan. Yo creo que no, creo que es el Ronald Reagan. El Ronald Reagan. Sí, son portaaviones. Vamos a ver, portaaviones, salvo pequeñas excepciones que tienen países como Francia o Inglaterra, en realidad los portaaviones básicamente son americanos. Así como los submarinos, ¿no? Rusia tiene una notable fuerza de submarinos armados con misiles tácticos nucleares, y Gran Bretaña y Francia también. En el caso de los portaaviones, a efectos actuales de poder naval, solo hay uno en el mundo. O sea, no hay más. Sí, porque el coste es elevadísimo, es un coste muy alto. Bueno, pues hemos dado una vuelta de Salamina a las Malvinas. Forma de contacto, si quieren saber algo más nuestros oyentes, ¿tenéis Facebook? Bueno, nosotros tenemos un Facebook que es Trazos de la Historia. Trazos de la Historia. Sí, MIC, y MIC, que es Miguel y Carlos. Y nada más, ahí se nos pueden enviar cosas o se puede ver más o menos lo que hacemos. Sugerencias, sí, pero no tenemos más.
Yo no sé cómo sabéis tanto de historia. ¿Estudiáis? ¿Estáis todo el día estudiando? Todo el día. No hacemos nada. No hacemos otra cosa, nada más que eso. Carlos, gracias. A ti. Nos seguimos viendo. Miguel, un placer. A ti, Miguel, muchas gracias. Viendo. Hasta el próximo libro, que será dentro de 2 días, porque seguro que lo tenéis. No, esperaremos a que pasen las Navidades. 3:15, 2:15 en las Islas Canarias. Seguimos dentro de poquito. Llegan los ovnis al estudio. Este fin de semana viajamos solos. Ya no. O en compañía de otros. Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto. Javi, ¿no te parece que nos ha quedado un poco Barrio Sésamo la cuña? Sábados y domingos a las 4 de la mañana. Yo veo ya demasiada gente por aquí. Como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Bien, ¿no? Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio En blanco. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y por si queréis saber cosas de magia, de ese lugar donde surgió de Egipto, una información que puede interesaros, Javier Arries es el responsable. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Bien, te dije cuando hicimos el programa que hacía tiempo que no leía un libro de alguien que supiera tanto de la magia de Egipto como tú. Fantástico. Pues mira, además es una opinión que esperaba pues con los brazos abiertos, ¿no? Porque además es un tema que bueno, pues al público le gusta, evidentemente, pero tener una opinión como la tuya de alguien experto como tú, pues evidentemente es todo un lujo. Inexperto, has dicho, así como me defino. Sí. Dime una cosita, ¿cómo se llama el libro? Para quien no lo sabe todavía. Pues magia en el Antiguo Egipto, ¿no? Tres palabras que yo creo que van bien unidas, ¿no? Antiguo, Egipto y magia. Yo creo que son 3 cosas que se asocian perfectamente una con la otra. Y que es donde surgió quizá toda la magia que conocemos y que inundó luego el resto del mundo, ¿verdad? Pues por lo menos sí influyó mucho. Evidentemente la magia yo creo que es algo universal, ¿no? Pero creo que el Antiguo Egipto es todo un referente y que sobre todo pues muchas prácticas, muchas cosas de las que vemos ahora en ese mundillo mágico, oculto a veces y de sociedades secretas, pues tiene mucho que deberle, ¿no? A esa civilización antiquísima, claro que sí. Vale, pues este libro, esta es la noticia, se va a presentar este próximo martes en Madrid, día 22, ¿verdad? Sí, efectivamente, el martes día 22, en la librería Pangea. Y invitamos a nuestros oyentes a que vayan a vernos. Hombre, por supuesto, además, pues serán recibidos con las manos abiertas, los vas a recibir el mismísimo Anubis. Qué bien. Así que sí, por supuesto que les invitamos, y nada, pues como digo, será ahí en la librería Pangea, que está ahí en Príncipe de Vergara, en el número 26. Será, pues... Espera, estoy apuntando. Príncipe de Vergara, número 26. Príncipe de Vergara, número 26. ¿Martes a qué hora? A las 19, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Espera un poquito. ¿Y se va a poder aprender algo de magia en esa presentación, Javier? Pues yo creo que por lo menos iremos paseando, ¿no? Por los capítulos del libro, pues para ver, ¿no? Qué hay dentro de él y qué cosas pueden obtenerse. Yo creo que sí, que algo de magia aprenderemos entre todos. La magia está siempre en el aire, donde se reúne gente que realmente cree en ella y que sabe ver cosas que no se ven a simple vista. Pues yo creo que sí, vamos a aprender, claro que sí. Y sobre todo a pasar un buen rato. Qué bonito eso que has dicho. La magia está siempre en lugares donde se reúne la gente que ve un poco más allá de lo que nos quieren enseñar, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que hay algo más allá de lo que ven nuestros ojos y que, bueno, pues a veces se percibe, a veces casi con la piel, ¿no? Casi se ve, pues con cada poro de la piel. Y es eso que está ahí, que a veces no sabemos lo que es muy bien y que, bueno, pues que realmente es lo que tiñe a veces ciertos ambientes, ¿no? Con esa cosa que no sabemos definir, que afortunadamente no sabemos definir. Magia en el Antiguo Egipto. La presentación del libro de Javier Arries, martes 22, en la librería Pangea a partir de las 19 horas. Estáis todos invitados si estáis por aquí por Madrid o si vivís en Madrid. Javier, muchas gracias. Más información, si quieres dar alguna página web tuya. Bueno, pues si quieren más información, pues pueden entrar en mi página, que es arries.es. Hay una sección que es Egipto, o pulsando en la portada del libro, pues pueden obtener, por ejemplo, información sobre lo que acabamos de dar, ¿no? Dónde encontrar la librería, dónde encontrar pues horario, fechas, etcétera, y bueno, pues cosas también relacionadas con el libro y también con otras obras, ¿no? Que he escrito. Enhorabuena por ese trabajo. Muchas gracias a ti, Miguel. Un abrazo fuerte, nos vemos. Un abrazo. Nos vemos el martes, hasta ahora.
Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Y 22 y 20 en las Islas Canarias. Esta música anuncia que llega a nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. Qué crack es Javier Arríes, ¿eh? Me encanta este hombre. ¿Vas a estar en la presentación? Yo no he dicho que yo también voy a estar en esa presentación. Me toca hacer un poco valga la redundancia, la presentación del acto, y voy a estar ahí porque me ha encantado ese libro. Me encanta Egipto, evidentemente, y todo lo que sabe Javier. Bueno, yo creo que es importante especificar a los oyentes de Espacio en Blanco que en esa presentación de ese libro fantástico de Javier Arríes va a estar Miguel Blanco. Es una información trascendente para que, si alguno se lo estaba pensando, alguna maldición egipcia puede caer sobre su cabeza si no aparece por la librería Magia. Vale, ahí nos veremos. ¿Y hoy de qué vamos? Hoy vamos de un tema que sé que te encanta ovnis, y te apasiona, como es el tema de los ovnis. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de casos al uso. Primero anunciar, tal y como has hecho al principio del programa y más adelante, que hoy tenemos una primicia, pero primicia de verdad. Uno de los casos clásicos de nuestra ufología de altos vuelos, ahí suelto una pista. Tenemos datos nuevos y muy interesantes recogidos de yo creo que una fuente bastante cualificada para la información que vamos a recibir hoy en Espacio en Blanco, insisto, en exclusiva. Pero antes de ello vamos a hacer un pequeño repaso para aquellos que piensan que esto de los ovnis es una cosa que solamente... Cuatro locos, ¿no? Y de gente indocumentada y analfabetos. Efectivamente. Y que se lo creen todo y que les engañan. Esto no interesa a nadie, ¿verdad? Pues fíjate qué curioso, porque hoy vamos a hablar como Casa Real, gobierno, servicios secretos y militares tienen en tan alta consideración el tema OVNI como vamos a mostrar a continuación. Casa Real, ejército... Y sin salir de España. Servicios secretos. Efectivamente. Casa Real, bueno... Vamos a hacer un repaso muy rápido. Además, yo voy a decir públicamente, luego Miguel me va a echar la bronca por decir esto en antena, que mi propósito es convencerte para tocar este tema de una forma más amplia, porque creo que es fascinante. Y vamos a ver por qué. Casa Real. Yo creo que los oyentes más avezados de Espacio en Blanco sabrán, no le pillarás de nueva, que nuestros antiguos monarcas, Juan Carlos y Sofía, eran pues personas interesadas en todo lo que tiene que ver no solamente con el tema OVNI, sino con la arqueología y otros misterios, ¿no? Lo que seguramente no tanta gente sabe, de hecho muy poquita, es que el rey Juan Carlos, antes de ser rey, siendo príncipe, aún en época franquista, estaba interesado por el tema OVNI. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque en diciembre de 2009 entrevistaba a un señor conocido yo creo que por los aficionados a estos temas, 2009-2008 no recuerdo, Julio Marbizón, meteorólogo, experto en el tema OVNI. En nuestro programa. Atento que sé que gente de la Casa Real nos escucha, ¿eh? A ver lo que dices. Bueno, no lo voy a decir yo. Llevan escuchando muchos años el Espacio en Blanco. No lo voy a decir yo, lo va a decir en este caso Julio Marbizón. Él me daba una información que considero interesantísima. Cuando hablábamos precisamente de los poderes fácticos, las élites y la información OVNI, él hablaba del tema en los siguientes términos que, si te parece, vamos a escuchar directamente. Vamos a escucharlo. A todos los gobiernos le hemos pedido que nos den información de OVNI. Todos en la oposición han dicho que sí. Cuando llega al gobierno se han negado. El de Enrique Mujica, que presentó una pregunta en el Congreso, que no se le contestó. Desde una reunión que iba a haber el 19 de noviembre de 1975, fíjate la fecha que te digo, con el príncipe, para crear algo que se viera de OVNI en España, que sirviera. Había una pelea si era de la Casa Militar, de la Casa Civil, que iba a llevárselo, pero fue el 19 de noviembre de 1975. Como tú comprenderás, esa reunión se anuló, no se ha vuelto a convocar nunca. ¿Sabes qué ocurrió el 19 de noviembre, no? El 75, ¿no? Se murió Franco, se nos anuló y desde que ha sido rey no se nos ha vuelto a convocar. La reunión era con el príncipe mientras Franco estaba vivo. Se pone Franco malo, se muere y no anula la reunión. Juanjo Benítez, Manolo Osuna, yo, o sea, había una cuanta gente que íbamos ahí. Es decir, David, que habían preparado una reunión el príncipe entonces con todos los expertos que había en ese momento, algunos de ellos el mundo de los ovnis, y de repente no se pudo hacer por ese suceso, ¿no? Efectivamente, se postergó, digamos que a perpetuidad, ¿no? Es una lástima, porque imagínate lo que hubiera salido de ahí, ¿no?
Príncipe Juan Carlos, no rey Juan Carlos. Es decir, antes incluso de que el monarca se interesara públicamente o no. Ahí tenemos datos muy interesantes, como que intercedió para que se desclasificaran ciertos informes, incluso con la revista Stendek. Es que hay información muy interesante que no vamos a dar ahora por una cuestión principalmente temporal. Son pinceladas. Hablábamos de Casa Real. Vamos a pasar rápidamente a los servicios secretos. Porque cuando hablamos de que los servicios secretos tienen informaciones confidenciales sobre ciertos temas, seguramente no muchos sepan que ha interesado y mucho el tema OVNI a los servicios secretos. Hay una información que se daba en un libro, como es el libro UFOLeaks, un libro que toca precisamente tema de esos documentos secretos, ¿no? Documentos secretos del gobierno español sobre ovnis. Hay un prólogo que firma un experto en el tema del espionaje que ha pasado por aquí, por supuesto, por Espacio en Blanco. Fernando Cámara. Rueda, ¿no? Fernando Rueda. Le has cambiado el apellido. Sí. El Cámara llega luego. Nos han preguntado y se me había salido Cámara, sí. Fernando Rueda informa que nos quedamos todos a cuadros cuando dice que tiene información de que en el antiguo CSIC, actual CNI, en el antiguo CSIC había dos personas, un hombre y una mujer, que se dedicaban a hacer un seguimiento importante a el tema OVNI. Claro, es muy curioso esto, porque hablamos de mujer y hombre. Esto es como si fueran una suerte de Mulder y Scully, ¿no? Dedicaban parte de su tiempo pues a documentar y analizar los avistamientos OVNI que se habían producido en España, ¿no? Y no solamente eso, ya en Espacio en Blanco hablamos también en primicia de cómo el CNI, cuando instruía a sus futuros agentes operativos, los agentes de campo, los James Bond, para que nos hagamos una idea, españoles, y hacen una serie de pruebas, tanto físicas como psicológicas como teóricas. Pues en las pruebas teóricas, ¿sabes cuál es una de las preguntas que les hacen a los futuros agentes operativos? No. ¿Crees en ovnis? Es curioso, ¿no? Vamos a dejarlo ahí para que veamos que el tema ovni sirve de una u otra forma a los servicios secretos, incluso en la actualidad. Esa pregunta, que yo sepa, se sigue formulando a día de hoy para aquella persona que quiera formarse como un agente pero operativo. A lo mejor es para decir, si crees en los ovnis no estás capacitado para estar con nosotros, ¿no? Es posible, pero me parece significativo que utilicen el tema ovni. Es decir, interés hay, insisto, independientemente de lo que haya detrás del fenómeno. El fenómeno genera interés para saber o para evaluar psicológicamente a uno de los cadetes, e insisto, había pues dos agentes de CSIC que se encargaban de seguir esos casos, ¿no? ¿Vamos con más testimonios? Vamos con más casos, porque hemos hablado de Casa Real y hemos hablado de servicios secretos. Vamos a pasar al gobierno, porque, bueno, yo creo que quizá no mucha gente sepa, a raíz del famoso caso Manises, 11 de noviembre de 79, avión comercial TAE 297, comandado por Javier Hierro de Tejada, decide hacer un aterrizaje de emergencia en Manises, a pesar de que el destino de sus 102 pasajeros, pues casi todos extranjeros, era Canarias, y el motivo del aterrizaje, ¿cuál fue? Pues ese presunto ovni que habría interferido en la aerovía del TAE, ¿no? Un interceptor de defensa, pilotado ahora sí que sí por el capitán Fernando Cámara, despegó. Nos preguntaban cómo se llamaba. Fernando Cámara era el piloto que salió detrás de ese ovni. Efectivamente, la base de los Llanos. Misión de Scramble para intentar identificar ese ovni, protagonizando un episodio pues auténticamente sorprendente, pues que yo creo que todos conocen, ¿no? Lo que quizá mucha gente no sepa es que ese Scramble, de Manises 679, motivó la primera interpelación parlamentaria por parte del PSOE al gobierno de UCD. Nos preguntan qué es eso del Scramble, hay que aclararlo. Pues el Scramble es salida... efectivamente cuando un caza sale en persecución de una nave no identificada, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues es interesante, como decíamos, porque la primera interpelación parlamentaria por parte del PSOE, en este caso el gobierno de UCD, preguntando, oigan, ¿qué es aquello que hizo aterrizar a un avión de pasajeros y que fue perseguido por un caza, ¿no? Y no solamente eso, sino que, bueno, pues el hecho de que haya un incidente ovni que cause interpelaciones de ese tipo no es solamente caso, o en este caso inédito, en el tema de Manises, ¿no? Sino que años después hay otros incidentes similares, que provocarían otras interpelaciones del PP o Izquierda Unida, tanto a gobiernos del PSOE o PP respectivamente. Es decir, interpelaciones parlamentarias para preguntar sobre ovnis. Ya, pero ¿se contestaron? Pues las respuestas fueron muy vagas. No se contestaron. La respuesta fue más bien no sabe, no responde, ¿no? No sabe, no contesta, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y ahora vamos a pasar al tema de los militares, porque evidentemente si hablamos de las altas élites no podemos pues esquivar a los militares, ¿no? Se ha puesto muy de moda en los últimos días el tema de la desclasificación OVNI, porque se han desclasificado expedientes. No.
por la sencilla razón de que se han puesto a disposición de todos los ciudadanos a través de la página del Ejército del Aire, de su biblioteca virtual, ¿no? Aclarar eso, los documentos estaban ya desclasificados desde los años 90. Efectivamente. Ahora se han puesto al alcance de todo el mundo que quiera consultarlos a través de Internet. Efectivamente, del año 92 al 98, 84 expedientes, más de 100 casos, ¿no? Ahí. Bueno, pues es interesante porque esto daría para un programa entero, es decir, todo el tema de la desclasificación, aquellos temas que no se han contado, ¿no? Principalmente, que son realmente fascinantes, porque no todo el mundo sabe que en este caso los militares que desclasificaron esos expedientes lo hicieron con la ayuda de un grupo de civiles. Y esto pues provocó auténticos debates muy encarnizados entre dos vertientes de ufólogos, una que estaba a favor de cómo el Ejército del Aire había desclasificado esos expedientes, que era, digamos, que el grupo encabezado por Vicente Juan Ballester Olmos, y luego estaba el grupo de ufólogos que estaban en contra y protestaban, y tú, como director de Espacio Blanco, en aquella época lo tienes que recordar, precisamente se quejaban enérgicamente de que las cosas no se estaban haciendo limpiamente, que era pues un conjunto de ufólogos, insisto, que con muchas quejas sobre el tema, que estaban comandados, por así decirlo, por JJ Benítez, ¿no? Eso eran las dos vertientes y con sus dos ufólogos de cabecera. Pues estos señores, tanto Benítez como Ballester, se enfrentan en un debate, año 1994, es cuando se emite, se graba un año antes, programa Otra Dimensión, lo dirigía Félix Gracia en Telecinco, y ahí sale una información que llama poderosamente la atención a la hora de evaluar la forma de desclasificar esos expedientes por parte de los militares. Si te parece, vamos a escuchar un fragmento de ese debate histórico para que os hagáis una simple idea de cómo estaba decaído el ambiente entre las diferentes vertientes de ufólogos. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Lo que yo quiero es centrarme en los casos que no tengan explicación, que probablemente los hay. Probablemente, ¿no está seguro de que los haya? No, porque no. No se ha encontrado ninguno. No, es que no conozco el contenido de los archivos. Pero hombre, por favor, ¿cómo puede usted decir que no conoce el contenido de los archivos cuando yo tengo aquí una carta del 2 de noviembre del 92, firmada por el general Chamorro, comandante en jefe del Mando Operativo Aéreo de Torrejón, al general Sequeiros, de la Junta de Jefes de Estado Mayor, en la que le dice que no es bueno que el señor Ballester Olmos y Plana del CEI hagan un contrato o convenio con el Ejército del Aire para poder trabajar en la desclasificación, pues llevaría a una mala imagen del Ejército del Aire. A cambio, se les facilitarán las copias de los informes una vez desclasificados, porque dice ustedes les han ayudado con una vez información. Les han ayudado con información. Es importante que ustedes han pretendido hacer un contrato laboral con el Ejército del Aire. No, en absoluto. Por favor, esta carta es del general Chamorro. No, eso es una tergiversación. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Con David Cuevas hablando del tema de los ovnis, cómo se estaban acalorados, Juanjo, y... Bueno, el tema, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Es interesante o no? Yo creo que es interesantísimo. Si les interesa a nuestros oyentes, perfecto. Me has hecho una cobra ahí, Eso ni yo de Operación Triunfo. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que comentábamos y anunciábamos, ¿no? Primicia. ¿Por qué tenemos una primicia? Bueno, hablábamos de los expedientes desclasificados y uno de ellos es el que tiene lugar unos días después del caso de Manises que hemos estado comentando. 17 de noviembre de 1979, apenas 6 días después del caso Manises. Despega un caza de combate de la base de Los Llanos, Albacete, una vez más, dirección en este caso Motril, en Granada, y persigue 3 fuertes luces de idéntico color e intensidad con forma de triángulo isósceles. Bueno, un caso histórico de nuestra ufología. Tras 10 minutos a velocidad pues bastante importante, no consiguió alcanzarlos y decide regresar. Pero lo más inquietante es que recibe por el canal 11 de UHF, digamos una frecuencia interna que tiene, digamos, que los pilotos, durante medio minuto, nada más y nada menos que mensajes de voces de niños. Justamente qué extraño eso, durante ¿verdad? el trayecto de zona marítima. Una voz de niño infantil, esto es lo que dice el expediente desclasificado por el Ejército del Aire. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Y luego han surgido más informaciones a posteriori por parte de otros compañeros, ¿no? Es un expediente desclasificado 791117, por si alguien lo quiere consultar, a la que pueden hacerlo desde la página web del Ejército. Y bueno, pues JJ Benítez, que antes era protagonista, amplió mucho el tema. ¿Por qué traemos a colación esta historia? Pues porque junto al compañero Manuel Carballal, siguiendo otro tema, también de un scramble muy interesante, damos
con un señor, es un general, me vas a permitir, Miguel, que no cite, digamos, datos al respecto. Tenemos las siglas, pero de momento, si te parece, vamos a mantenerlas en secreto, ¿no? Porque lo importante es lo que nos dice, y además lo importante es que lo van a poder escuchar todos los oyentes de Espacio en Blanco. Cuando estamos hablando de este tema, surge de repente el asunto de este caso de las voces de niños que se cuelan en esa frecuencia interna al piloto, que incluso cuando se quitaba los cascos seguía escuchando la voz de los niños, ¿no? Él pensaba que era su hijo, ¿no? Está la cosa un poco difusa, y eso es una de las cosas que precisamente parece que se desvelan en lo que nos cuenta el general. Él nos habla de algo que quizá mucha gente no conozca, como es el tema de la guerra electrónica. Vamos a adelantar un dato. ¿Sabes lo que es un jamming de guerra electrónica, Miguel? No. Pues mira, un jamming de guerra electrónica, básicamente, lo que viene a significar, para que la gente se haga una idea, es una medida por la cual se introduce información falsa o errónea, o algún tipo de interferencia, en un canal de comunicación determinado. Es decir, que pueden manipular una frecuencia de audio con una grabación. ¿De acuerdo? Yo creo que los oyentes se van poniendo un poco en consonancia. Bueno, pues cuando salía este tema, esto es lo que nos contaba el general. Exclusiva, lo tenemos en primicia, y para mí da un giro de 180 grados a uno de los casos más clásicos de nuestra ufología. ¿Lo escuchamos? Desde el 87 al 95 estuve en la sección de guerra electrónica del Estado Mayor de Arizona. Y entonces me hice un experto en guerra electrónica y todas estas cosas pues la dominaba, porque ya llevo mucho tiempo separado de todo esto. Y no hacía mucho tiempo había ocurrido lo de este que tenía el hijo enfermo y tal, salió, y entonces los americanos emplearon las medidas con jamming, guerra electrónica. Entonces emitieron jamming a las comunicaciones, o sea, meter comunicaciones o meter ruido para que no haya comunicaciones, o meter órdenes a través de la misma frecuencia que se está desarrollando la misión, tal, que es la guerra electrónica en las comunicaciones. Los americanos con su Hércules 130, cual además de tener jamming a los radares, tenían jamming a las comunicaciones. O sea, que aquello fue una manipulación de los americanos metiendo esa voz en la cabina del piloto español. Pues eso es lo que parece. Información de primera mano por parte del general. Supuestamente. Supuestamente. Evidentemente estamos hablando de un testimonio que, digamos, que no tiene esa información de primera mano, pero la tiene, digamos, que de una forma muy cercana a primera mano. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? A él le cuentan esta historia con nombre y apellidos, todo coincide. Y claro, cuando extrañados le preguntamos, claro, por este tema, decir, bueno, ¿por qué se hace esto? ¿Realmente esto puede ser así? Claro, nos quedamos patidifusos, porque estamos hablando, insisto, de uno de los clásicos de la ufología, y que cuando alguien decía aquello de que los ovnis son tonterías, decíamos, mira, no solamente se ven ovnis o objetos extraños y son perseguidos por caza, sino que incluso en ocasiones hay pues grabaciones que se cuelan en las frecuencias de radio internas, en este caso incluso con voces de niños. Cuando le preguntamos más información sobre este tema, bueno, pues esto es lo que nos dice el general. Entonces graban una cinta y en esa cinta meten la voz de un niño. Y dio la paradoja, la circunstancia y tal, de que esa voz de ese Hércules 130 que estaba volando cerca de las Baleares y del espacio aéreo español, que provocó un scramble, que un F1 de Albacete, de que volando y de noche, con lo cual las circunstancias se incrementan, y de la preocupación de ese piloto de que su hijo estaba enfermo en el hospital, encima le meten la voz de un niño por las circunstancias que ocurrieron, coincidencias que se dan una entre miles. Claro, pero eso es el impacto. Y entonces este hombre, al oír la voz de un niño, pues el otro dice, ¿cómo? Mi hijo que está en el hospital me está llamando a través de la frecuencia, de la misma frecuencia en la cual estaba hablando con el centro de control del radar que le estaba llevando. Meten los americanos en esa frecuencia esa cinta y ahí está. Y esa cinta debe de estar grabada en los radares que están grabando constantemente todas las comunicaciones. Y a este hombre le pasó eso. Estaba bajo el secreto del submarino. Estará ya desplazado. Para hacer pruebas y para joder. Para hacer pruebas y luego dice ahí una palabra. Claro, yo le preguntaba por qué hacen esto y su respuesta no puede ser más tajante. Yo me he quedado un poco hecho polvo, Miguel.
Sí, con ¿por ese qué? tema. Pues hombre, pues porque pensaba, claro, digamos que no se puede lanzar campanas al vuelo en ningún sentido, ¿no? Y no se puede dictaminar ni dar carpetazo a este tema, ni mucho menos. Pero es un dato un tanto desesperanzador en tanto en cuanto a la anomalía como tal que suponía este caso. Cómo nos manipulan y cómo nos meten informaciones extrañas, ¿eh? Claro, y además esto lleva una reflexión interesante. ¿Y si esto ha pasado en otros casos? Porque este hombre lo dice, en el año 87 ya había digamos que un servicio de guerra electrónica en el Ejército del Aire. En el 96 es cuando empieza oficialmente en el Ejército de Tierra. Si en el 87 ya había, digamos, un servicio específico en España sobre este tipo de tecnología que no tenían los americanos 10 años antes. La verdad es que los datos cuadran. Y te voy a dar uno más. Sobre el terreno, yo hace muy poquito, el 2 de octubre del pasado año 2015, obtenía cierta información en las inmediaciones de Motril, mismamente en Motril, que apuntaba a que precisamente ese día hubo una serie de maniobras militares. Te hablo de otra fuente completamente distinta, que ya me puso sobre aviso de que quizá el tema no era tan ufológico como parecía. Este nuevo dato que nos ofrece el general, esta treta de guerra electrónica por parte de los americanos, pues digamos que arroja aún más luz o más sombra, según se mire, sobre, como decíamos, uno de los clásicos de nuestra ufología. Pero eso no quiere decir que, aunque hayan intoxicado mucho en torno al tema de los ovnis, no haya casos, que no tengan ningún tipo de explicación y no haya intervención supuestamente humana en todo ello, ¿verdad? Bueno, eso creo y por supuesto quiero pensar que no. Hay muchos casos que siguen sin explicación, mismamente el caso Manise, no hay que ser mucho más lejos, ¿no? Pero cada vez vamos sabiendo más cosas, que lo que en un principio era absolutamente imposible de realizar por parte de tecnología terrestre, vemos poco a poco que va siendo cada vez menos imposible. ¿Significa esto que el fenómeno ovni tiene explicación? Bajo mi humilde punto de vista, en absoluto. ¿Significa que cada vez tenemos más datos que van tirando por tierra algunos de los que considerábamos clásicos imperecederos? Pues sinceramente, y como decía el bueno de Benítez, lo dudo y no sé muy bien en qué sentido. Seguiremos investigando. Seguiremos en ello. Lanzamos la idea de si hay algún oyente que haya vivido alguna experiencia ovni nos la quiera contar, sobre todo para ese programa especial que estamos preparando para el día 17 de diciembre, ponernos en contacto con nosotros, 900-137-137 nuestro teléfono, o a través de las redes sociales. Gracias, David. ¿Forma de contacto? Pues... presentas un libro. Sí. Bueno, tu libro de nuevo lo presentas en... Sí, bueno, pues en esta ocasión vamos a estar el 17 de diciembre, el sábado 17 de diciembre, en Logroño, La Rioja. Estaremos en el Centro Cultural Ibercaja, en la calle Portales 28, a partir de la 1 de la tarde, y allí estaremos hablando precisamente de ovnis, pues con la excusa de este libro, de Dossier de lo Insólito. Ahí estaremos. Forma de contacto. Importantísimo, por favor, aquellas personas que tengan casos ligeramente parecidos, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Ahí tienen ese correo electrónico muy facilito, David Cuevas, espacio en blanco, gmail.com, o bueno, en Twitter, de Cuevas C, también me pueden localizar. Gracias, David, nos seguimos viendo. A vosotros, Miguel. Ten cuidado cuando vayas a casa, que hay mucho objeto extraño volante no identificado. Sí, sobre todo, y si ando escuchando música y se me cuelan voces de niños, ya sé por dónde pueden ir los tiros. 3:43, 2:43 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hola, soy Alfredo Langa y este es un saludo para los amigos de Espacio en Blanco desde el muro de Berlín, en Bernauer Straße. Saludos a todos. Así suena el tranvía. Oyentes en muchas partes del mundo que se unen al Espacio en Blanco nos mandan saludos. Hacerlo si queréis, bien a través de nuestros medios de comunicación o ese número de teléfono, ese WhatsApp que tenemos, que enseguida os vamos a dar cuando venga nuestra compañera Rosa Rodríguez. Y ahora, una parada en una taberna que tenemos especial, la Taberna del Terribiche Blanco, disfrutarla.
Hacía tiempo que no nos dábamos una vuelta y hacíamos una parada en esta taberna, una de las tabernas favoritas del Espacio en Blanco, la del Derviche Blanco, y ahí está nuestro compañero, Manuel. ¿Cómo estás? No te quiero saludar nada porque luego se enfadan con nosotros. ¿Cómo estás, hermanito? Buenas noches, maestro. Yo estoy encantado de volver a caminar contigo en el Espacio en Blanco. Así hablamos de misterio, de sueños, de espiritualidad y que nadie se enfade. Claro, en esta nueva época del Espacio en Blanco no podía faltar ese Derviche Blanco. Sabes que tienes un montón de seguidores, bueno, te darás cuenta en las redes sociales, ¿no? Yo gente que de repente me encuentro en los viajes, ¿no? Y Manuel, ¿cómo es? Y el Derviche, ¿cómo es? La verdad es que soy yo el seguidor de toda esa gente que da like a las cosas que publico. Soy yo quien los sigue a ellos en lugar de ellos a mí. Realmente es así. Sí, señor, qué bonito. ¿Un verano movidito has tenido? ¿O te has estado viajando también de acá para allá? Sí, gracias a Dios. He tenido un verano movido, lleno de aventuras, de sueños, y una de ellas, precisamente, uno de estos sueños, de esta aventura, si quieres podemos hablar hoy. Te la traigo en primicia y solo para tus ojos. ¿Jerusalén tiene que ver con ello? Jerusalén. Yo supongo que hay muchos lugares dentro de aquí, de este planeta nuestro, que nos llaman el alma, ¿no? Con alguna voz que supongo que va más allá de algo que no se puede explicar. Y Jerusalén para mí es uno de ellos. Vale, déjame que escuchemos un poquito de música para viajar hasta allí, ¿vale? Genial, genial. Jerusalén, una ciudad paradójica, ¿verdad? La ciudad de la paz y de repente te encuentras multitud de personas armadas, te encuentras multitud de controles, una sensación a veces de crispación, todo menos algo parecido a la paz. Es algunas veces la sensación que uno recibe cuando simplemente lo ves así a flor de piel. Pero tú sabes que eso sucede en todas las ciudades sagradas. También sucede en Benares. Benares está atestada de gente y no siempre te encuentras lo que buscas. Roma igual, el Tíbet igual. Es decir, depende de los ojos con los que tú vayas, vas a ver una ciudad de paz o una ciudad en la que todos están enfadados. Pero a mí me gusta ir a la raíz de la palabra y a la aspiración, más que de lo que es, de lo que podría ser Jerusalén, incluso el mundo entero, una ciudad de paz. Vale. Donde todos convivamos feliz e idílicamente. Vamos a quedarnos con esa idea. Y tú allí fuiste a descubrir la Six Mundi, la roca fundacional. La roca fundacional, dice la tradición rabínica, que es el lugar donde la presencia divina tiene su morada perpetua, es decir, la Sejina. Esta roca es a partir de la cual se supone que Dios crea el mundo, donde Caín y Abel hacen sus ofrendas, donde Noé construye el primer altar tras el diluvio, donde Abraham se dispone a sacrificar a Isaac, pero es también donde Jacob sueña con cientos de ángeles subiendo y bajando por una escalera que está apoyada en ella. Fíjate que sobre la misma roca, porque es una increíble y mágica tradición, años más tarde también el rey David le ordena a su hijo Salomón que ponga en este lugar el arca de la alianza, es decir, esa caja de madera de acacia recubierta de oro con 2 querubines encima, con 2 varales a los lados, donde Yahvé desciende del monte Sinaí para poder poner su morada allí en ella y pasar de ser el Dios de la montaña al Dios de un pueblo. Pero también, como decíamos, Salomón ordena construir en torno a esta piedra una sala que se llama, yo creo con toda la razón del mundo, el Sacta Santorum, el Santo de los Santos. En torno a ella también ordena construir un templo, el templo a Yahvé, el templo de Salomón, y en torno a este templo una ciudad sagrada, Jerusalén. Pero, Miguel, la cosa no queda ahí, porque es que después, años más tarde, cuando es destruida, Jerusalén es destruida por las tropas de Tito en el año 135, el emperador Adriano utiliza esta misma localización para colocar una estatua de Zeus. Pero todavía podemos seguir añadiendo que siglos después, montado sobre una extraña criatura alada, Mahoma dice haber viajado desde la Meca hasta allí, hasta Jerusalén, y subir desde esta roca hasta el séptimo cielo para hablar con Dios. Según muchos historiadores, no solamente judíos, también cristianos, la roca fundacional, por extensión la misma Jerusalén, es el ombligo del mundo, como tú decías, el axis mundi. Hay una frase en la Biblia
el profeta Ezequiel pone en boca de Dios y que dice: esta es Jerusalén, yo la he colocado en medio de las naciones y he rodeado de países. Por tanto, vemos que Jerusalén puede ser el corazón de la tierra, que Israel sería el corazón de la tierra, que Jerusalén es el corazón de Israel, que el templo sería el corazón de Jerusalén, el Sacta Sanctorum el corazón del templo, y que esta roca fundacional sería el corazón del Sacta Sanctorum, es decir, el corazón del corazón. Esa roca a la que te refieres es la que está en la parte de arriba del Muro de las Lamentaciones, en la explanada de las mezquitas. Exactamente, esa roca actualmente se encuentra cobijada, resguardada debajo de la cúpula de la roca, valga la redundancia, y fue allí donde mi corazón deseaba entrar en esta ocasión para rendirme a la magia de Jerusalén, que durante toda su historia ha llamado a millones de peregrinos a rezar aquí en los santos lugares. Yo te propongo, si quieres, ahora que visualicemos, para ponernos en situación, que visualicemos ese domo brillando con la luz del sol, que soñemos con esos días del antiguo templo de Salomón, pero también con la sombra de Jesús caminando por aquí, por el patio de los gentiles, lo que hoy es la parte este de la explanada de las mezquitas, que enseñó en este lugar una religión poniendo el acento en el corazón, no en la ley del talión, porque yo pienso que el alma está compuesta en su mayor parte de amor y de compasión. Ahí estamos en esa explanada imaginando, reviviendo esos momentos, sintiendo ese lugar mágico. Y tú quisiste llegar allí para entrar dentro de esa mezquita. Sí. Tenía la esperanza de poder rezar allí en el centro del mundo, en la mirada a Dios del Señor. Sin embargo, cuando terminé la oración, cuando todas las personas se levantaron, yo no pude hacerlo, no podía sostenerme en pie. Me pilló desprevenido y una fuerza como jamás había sentido me secuestró el cuerpo y se metió en lo más profundo de mi corazón. Yo no había sentido, no había podido experimentar nada parecido en ningún otro lugar de la tierra, ni siquiera en la cámara del rey de la Gran Pirámide, ni en la iglesia de San Sergio en el barrio copto del Cairo, un lugar mágico donde los haya. Tampoco había podido sentir algo semejante con los maestros espirituales de casi todas las tradiciones que incluso derramaron algunos de ellos sobre mí parte de esa gracia, pero nada, absolutamente nada comparable con la sensación, con ese éxtasis estático de que allí me sobrevino. Y que tengo que confesar una cosa, Miguel. Como si fuera un rayo de luz, una voz interior, pude oír dentro de mi cabeza una voz que me aseguraba que la aspiración por trascender no consiste en desear tener una de estas experiencias supramundanas, sino en comprender que más allá de nosotros hay cientos de seres que sufren y que por tanto deberíamos trabajar para ayudarlos, que trascender es romper las fronteras del yo, del ego, de creernos el centro del universo y entender por fin de una vez por todas que todos somos una gota dentro de un inmenso mar, que formamos cientos de millones de gotas que también desean alcanzar la felicidad. Eso fue lo que sentiste, que te decía la voz ahí en esa experiencia que tuviste. Verás que este pensamiento se me revelase allí, junto a esta roca, es decir, en la Sejina, en la mirada viva de Dios, para mí fue tremendamente significativo. Y que tengo que confesar una cosa, que tuve que salir corriendo porque sentí que si no lo hacía, podría desaparecer en cualquier momento sumergido en esa presencia. Y no podía hacerlo, no podía permitir diluirme en ese todo porque mi mujer me estaba esperando en el hotel y ella tiró de mí. Pero te puedo asegurar una cosa, hermanito, es que ahora por fin pude comprender en ese momento por qué la tradición rabínica llama a este lugar el sitio donde Dios habita, y también por fin pude comprender las palabras de Jesús cuando Él dijo: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, porque yo acababa de sentirlas en ese lugar, no de entenderlas, sino de sentirlas. Fue absolutamente brutal.
Manuel, ¿y eso lo puede llegar a sentir cualquier persona? ¿O tú, porque eres Yo no soy nadie. el derviche blanco y tienes...? En absoluto. Yo no soy nadie. Si yo he podido sentir eso, que no soy nadie, entiendo que alguien más preparado que yo podría sentir eso y mucho más. Y todo depende de eso, de que comprendamos que todos somos uno y de que la persona que está enfrente de nosotros también tiene derecho a ser feliz y que si no lo es y nosotros podemos ayudarle, deberíamos hacerlo. Amén. Habíamos quedado en hablar de lugares mágicos de Jerusalén. Lo hacemos en otro capítulo, ¿te parece? Jerusalén nos espera y yo os espero en Jerusalén también. Allí estamos, nos reunimos todos. ¿Forma de contacto? La Taberna del Derviche es mi página de Facebook y evidentemente el email de Espacio en Blanco es espacioenblanco@rtve.es. Gracias por haber estado con nosotros, habernos dejado esta pincelada de esa ciudad de la paz. Recuérdanos el último libro que escribiste, porque escribes uno cada 5 segundos. Bueno, como tú dices, son varios. El último es 33 secretos infalibles para traer la felicidad y la paz. ¿Cómo? 33 secretos. Secretos infalibles para traer la felicidad y la paz, con un prólogo muy especial. Y otro que también os puede gustar, 99 cuentos y enseñanzas sufíes, de Ediciones Almuzara. Gracias, hermanito. Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo. Que sigamos camino en este Espacio en Blanco, en esta nueva temporada. Juntos. Inshallah. Dios lo quiera. Hasta prontito. Llega un momento, antes de terminar, de daros algunas informaciones del programa, los ganadores de nuestro concurso. Rosa Rodríguez se encarga de ello. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Hoy han estado tranquilitos, ¿no? Las redes sociales y las llamadas no tan agitadas como otros días, ¿no? Hoy han estado muy atentos escuchando a Carlos Canales y Miguel del Rey y no han levantado tanto el teléfono como otras noches, ¿no? Vale. ¿Damos primero los ganadores y anunciamos ese programa especial? Venga, muy bien. Son 5, como de costumbre: Begoña Huergo, de Gijón; Jaime Soler, de Valencia; Dora Torres, de la Isla de La Palma; Emilio Santiago, de Vitoria; y Paola Villarreal, de Almería. Vale, que se pongan en contacto con nosotros para darnos la dirección. La forma de ponerse en contacto, vamos a recordar, Miguel, que es escribiéndonos un correo electrónico a espacioenblanco@rtv.es y allí poniéndonos la dirección postal a la que queréis que os enviemos el libro. Perfecto. Y estamos buscando oyentes que hayan tenido experiencias, ¿verdad? Así es, estamos esperando que nos escribáis a este mismo correo electrónico que os acabo de dar o nos dejéis un mensaje en un contestador que tenemos en el 913461055. Bueno, contándonos algún caso, alguna experiencia que hayáis vivido personalmente, algún suceso inexplicable. Y si os apetece contarlo en el programa, os vamos a dar esa oportunidad. Para que vengan a Madrid, programa especial día 17 de diciembre. Y tenemos un número de WhatsApp que controla nuestro compañero Ramón Álvarez, no tanto para preguntas en el programa, sino para peticiones o incluso para contarnos alguna experiencia. Así es, tomad nota. Peticiones de eso del Espacio en Blanco. El teléfono, el WhatsApp de Ramón Álvarez es el 652-03-59-34, 652-03-59-34, que está operativo 24 horas al día. Perfecto, gracias, Rosa, nos vamos viendo. Hasta la semana que viene. Hasta prontito. Y a toda prisa terminamos por hoy. Las gracias a todos por la escucha, a todos los que han venido de diferentes partes de España a ver el programa. La radio continúa. En 7 días volvemos. Viaje al centro de la noche es el siguiente programa que llega. En 7 días regresamos. No os perdáis los nuevos misterios que tenemos. Y ahora hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.